En una medida audaz y estratégica, Ucrania ha lanzado una nueva ola de ataques destinados a desmantelar las fuerzas invasoras rusas que han sitiado el país durante los últimos 2 años. El ataque, que ha sido meticulosamente planeado por las autoridades ucranianas durante mucho tiempo, marca una escalada significativa en el conflicto actual entre los dos países. Ucrania, que recientemente ha repelido el avance de Rusia con heroica determinación, ahora ha intensificado sus operaciones militares con el apoyo de sus aliados europeos. Los ataques aéreos, en particular, se convirtieron en el centro de la intensificación de la campaña. Las fuerzas ucranianas están utilizando sus capacidades aéreas para atacar posiciones e infraestructura enemigas clave. La renovada ofensiva subraya la determinación de Ucrania de liberarse del control de la agresión rusa y reclamar la soberanía sobre su territorio. Con el apoyo de los aliados europeos, las fuerzas ucranianas están utilizando todos los recursos disponibles para crear una resistencia formidable contra las fuerzas ocupantes. Exploremos la situación más reciente en el conflicto de Ucrania con Rusia y echemos un vistazo más de cerca a lo que ha cambiado el status quo en Medio Oriente. En una medida descarada que conmocionó a los mercados globales, Ucrania lanzó un ataque coordinado contra las refinerías de petróleo rusas, causando graves daños y provocando un incendio en la refinería más grande de Rosneft. El ataque, que se produjo en el segundo día de intensos ataques con drones, representa uno de los golpes más graves al sector energético de Rusia en la historia reciente y genera preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro mundial de petróleo. Las imágenes de la escena muestran escenas de caos y destrucción, con espesas nubes de humo elevándose hacia el cielo y llamas consumiendo el complejo de la refinería. La magnitud del daño revela la brutalidad del ataque. Los informes indican que múltiples unidades de refinería han quedado inutilizables, lo que ha supuesto un duro golpe a la capacidad de Rusia para producir y distribuir productos petrolíferos. Los precios del petróleo subieron un 2% a medida que se difundió la noticia del ataque. Esto refleja las preocupaciones de los inversores y analistas sobre su posible impacto en los mercados energéticos mundiales, dado que Rusia es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Cualquier interrupción en la producción tiene el potencial de enviar ondas de choque a través de la industria, elevando los precios y desestabilizando las economías de todo el mundo. El momento del ataque se produjo pocos días antes de las elecciones presidenciales rusas, que el presidente ruso Vladimir Putin describió como un intento de perturbar el proceso democrático en su país. Las acusaciones de Putin no hacen más que aumentar las tensiones entre Rusia y Ucrania, que llevan más de 2 años en un conflicto violento. De hecho, el uso de drones para atacar infraestructuras críticas, instalaciones militares y concentraciones de tropas se ha convertido en un sello distintivo del conflicto, ya que ambas partes utilizan tácticas aéreas avanzadas para obtener ventajas estratégicas. La intensificación de los ataques de Ucrania contra refinerías e instalaciones energéticas rusas en los últimos meses ha señalado un cambio en su enfoque del conflicto y su voluntad de atacar los salvavidas económicos de Rusia. En los últimos acontecimientos, aviones de la Fuerza Aérea Ucraniana y drones de ataque guiados con precisión han lanzado una serie de atrevidos ataques aéreos contra refinerías de petróleo clave en lo profundo del territorio controlado por Rusia. Los ataques pagados con precisión han devastado 14 de las 30 principales refinerías, asestando un duro golpe a las capacidades operativas de las fuerzas invasoras rusas. No se puede subestimar la importancia de estas refinerías. Al actuar como centros estratégicos para la producción y distribución de petróleo, estas regiones han sido vistas durante mucho tiempo como piedras angulares de la infraestructura de la región. Es vital no solo para la estabilidad económica, sino también para mantener el control sobre vastos territorios.
Pero su destrucción no solo interrumpió el flujo de recursos vitales, sino que también sirvió como un poderoso elemento disuasorio contra un mayor avance de las fuerzas rusas. Además de destruir refinerías, los ataques aéreos ucranianos también han tenido como objetivo trincheras y depósitos de armas para el avance de los ejércitos rusos, debilitando aún más el control ruso en la región. El éxito de estas operaciones marca un importante punto de inflexión en el conflicto en curso. Las fuerzas ucranianas están demostrando su capacidad para atacar con decisión y eficacia a un enemigo formidable. A medida que cada refinería quedó reducida a escombros, la resistencia ucraniana destrozó efectivamente el pilar del dominio ruso en la región y asestó un duro golpe a sus objetivos estratégicos. El día comenzó con una medida audaz de las fuerzas rusas, que lanzaron un total de 16 drones kamikazes Shahed al espacio aéreo ucraniano, en un intento de causar estragos en objetivos tanto civiles como militares. A pesar del elemento sorpresa, los sistemas de defensa ucranianos entraron en acción y rápidamente interceptaron 14 drones antes de que pudieran llegar a su destino previsto. Sin embargo, la defensa de Ucrania ha demostrado una vez más su resistencia, con contramedidas complejas que interceptan la mayoría de los misiles entrantes, minimizando el impacto en vidas civiles e instalaciones militares. Además de los ataques con misiles, los aviones rusos infligieron la asombrosa cifra de 62 ataques aéreos en el territorio de Ucrania, lanzando un bombardeo aéreo implacable. Los cielos de Ucrania se han convertido en un campo de batalla mientras los pilotos y los sistemas de defensa aérea ucranianos se involucran en una feroz batalla con sus enemigos por el control del espacio aéreo. A pesar de enfrentar enormes dificultades, las fuerzas ucranianas lograron hacer retroceder a la mayoría de los aviones enemigos y evitaron daños graves a activos críticos en tierra. Como si los drones, los misiles y los ataques aéreos no fueran suficientes, los defensores ucranianos también tuvieron que enfrentarse a una salva de 125 cohetes lanzados por las fuerzas rusas a lo largo del día. Cuando los sistemas de defensa ucranianos interceptaron la gran mayoría de los cohetes entrantes, evitando una destrucción generalizada y la pérdida de vidas, su firme determinación y su compromiso inquebrantable de proteger su patria fueron decisivos una vez más. El comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, el teniente general Mykola Oleschuk, demostró su destreza para atacar las amenazas enemigas en el eje sur de las Fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania. En una manifestación destinada a enfatizar la eficacia de las capacidades militares de Ucrania, el general Oleschuk supervisó las operaciones durante las cuales las unidades de defensa aérea ucranianas interceptaron y neutralizaron con éxito objetivos enemigos en la región,